Y bueno, ahí estamos, lo tengo aquí al doctor Nelson Coronel para estos micros de prevención de salud, ¿no? Tan lindo que hacemos todos los días jueves. Doctor, ¿cómo le va? Buen día. ¿Cómo está? Muy bien, ¿cómo está? Hermoso día. Hermoso día tenemos, ¿eh? ¿Qué tribuna tiene hoy, eh? Y cuando anunciamos el tema que íbamos a tratar, ¿viste? ¿Qué tema? La pitopausia. No se llama así, ¿no? No, bueno, bueno, tengo un interesado acá. Bueno, la difusión eréctil íbamos a hablar hoy. No, de disfunciones sexuales más general. Sí, no, todo bueno, eso. Bueno, pero antes, sí. Antes quiero empezar por otra cosa. Porque anduve hablando con mi amiga Google, sí. y me enteré que el 1 de diciembre es el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. ¿viste? ¿Sabía usted? A ver, no dijiste nada el día primero, te estuve escuchando yo, ¿eh? Y no, pues bueno, pues yo me preparo ayer para hoy, y ahí descubro. Me preparo para atenderlo a usted. Tiene gran importancia la prevención. Claro. Precisamente hay tratamiento, Enderece pero un poquito el micrófono. Un poquito. Ahí está. Sí. ¿Cómo decía, doctor? Que precisamente vos dijiste estas charlas de prevención y de promoción de la salud para prolongar la vida. Precisamente acá es muy importante la prevención en el SIDA, ¿no? Claro. ¿Cuál es la cronología del SIDA, doctor? Bueno, ojo, no hay que, diríamos así, no hay que tener a pesar de que hoy se ha convertido en una enfermedad crónica, tratable, ¿no es cierto? Como puede ser una diabetes, una hipertensión, ¿no es cierto? No hay que tener una mirada complaciente sobre el SIDA. O sea, hoy se controla. Es perder de vista la tragedia que la misma implica. Entonces, es muy importante. ¿Cómo fueron apareciendo? Bueno, mire, ya en 1981, ubíquese usted, 1981 en Estados Unidos, había como un aumento de casos de neumonía, ¿viste? Y de un cáncer que trae el SIDA, que se llama el sarcoma de Kaposi. Empezaron a ver eso los médicos, los científicos en Estados Unidos, 1981. No hace tanto, ¿eh? No hace tanto. Entonces, en 1983, ya dos científicos importantes, Montagnier y Gallo, aíslan el virus que producía todo esto, ¿no es cierto? El retrovirus humano que causa el SIDA. Y le pusieron precisamente el término a esta patología SIDA. Después viene, estamos en 1983, 1987 ya se descubre la primera droga contra el SIDA, el AZT. En 1996 pasamos, ¿no es cierto? Sí. Ya se aprueba la combinación de drogas que es la que se aplica actualmente. ¿Por qué? Porque el virus del SIDA ataca el sistema inmunológico, las defensas que nosotros tenemos, unos linfocitos especiales que se llaman CD4 y los destruye y por lo tanto no tenemos defensa y eso hace que el sistema inmunológico, nuestro sistema inmunológico que nos defiende de bacterias, de hongos, de virus, etcétera, al no existir se establecen lo que llaman las enfermedades oportunistas, ¿no es cierto? Ahora, fíjate vos que en el 2002, vamos progresando mucho, en el 2002 el HIV-Sida, después vamos a ver que es distinto, una cosa es estar infectado y otra cosa tener el SIDA, ¿no? Claro. Es la principal causa del 2002, la principal causa de muerte en persona entre 15 y 59 años fue el SIDA. Mirá. Ahora después vamos a ver, Por eso. Qué bueno, ¿eh? ¿Y cómo se originó el virus del SIDA? No, antes de eso te quería hablar de algunas estadísticas, ¿no es cierto? No. Bueno, más o menos hay unos 40 millones de personas o más puede haber en este momento infectadas con el virus del SIDA. Ya han muerto por este virus unos 35 millones de personas. La miércoles. Más o menos mueren unos 3 millones de personas por año. Y en la Argentina 3 millones. Hay 4 millones todos los días de nuevos infectados. Por lo que usted dijo al principio, que es una enfermedad controlable, esto va a ir mermando. Ha ido mermando. Claro. En la Argentina, más o menos hay unos 130.000 personas, un poco más, infectadas con este virus, de los cuales solo reciben tratamiento, fíjate, 30.000
Por lo tanto, el resto, si desconoce la enfermedad, después vamos a ver, porque te han hecho una pregunta, ahí me decías vos, como qué pasa con el paciente, la persona que le anuncian eso. ¿Qué te parece? Bueno, de los cuales 30.000 están en tratamiento. Quiere decir que los demás, si tienen relaciones sexuales sin la protección, en este caso, la mejor vacuna por ahora del SIDA es el profiláctico, ¿no es cierto? Quiere decir que siguen infectando. Claro. ¿Te das cuenta? Ahora, vos me preguntabas cómo se originó. Bueno, hay distintas teorías. Hay una teoría que es la teoría conspirativa, ¿me entendés? Ajá. ¿Qué dice esa teoría, no es cierto? ¿Qué dice esa teoría? Esa teoría está un poco desechada. Yo creo que es una enfermedad natural. Después hablamos de eso. La teoría conspirativa indica que el HIV fue introducido en los seres humanos cuando se estaba estudiando una vacuna contra la poliomielitis, ¿me entendés? Mirá. En África, en los 50. Ajá. Entonces saltó de una especie a otra cuando se utilizaron estos riñones de chimpancé para preparar la vacuna, que luego probaron en humanos. Parece que de ahí, pero no, esta teoría no está aceptada. Ajá. Indudablemente conocer bien, certeramente, el origen del HIV, ¿no es cierto?, nos permitiría avanzar mucho más en una vacuna que sería la solución. Claro. Por ejemplo, el SIDA es otra de las enfermedades de transmisión sexual, como la sífilis, ¿no es cierto? La venorragia, la uretritis por clamidia, la hepatitis B. Por ejemplo, una persona que tiene hepatitis B crónica lo transmite sexualmente, ¿no es cierto? Pero si está vacunado, ¿me entiendes? Ya tiene las defensas. La vacuna sería la solución ideal a esto y probablemente con el tiempo se llegue a esta cuestión, ¿no es cierto? Claro, la otra teoría, la que yo digo que es una enfermedad natural, habla que el HIV sería una mutación de un virus semejante que existe en los chimpancés, en los monos, que se llama virus de la inmunodeficiencia del simio, símica, ¿no es cierto? Que se transmitió al hombre desde un chimpancé, ¿no? Y estos primates están, ¿no es cierto?, infectados con este virus, pero no tienen la enfermedad. Entonces, aparentemente habría mutado, ¿no es cierto? Y como el chimpancé es un poco el menú, ¿no es cierto?, es el menú de muchas de gente africana, del Congo y de otros lugares, indudablemente de ahí podría haber cambió. Claro. ¿Cómo pasa? Es muy interesante, siempre hablo de los chimpancés y de los bonobos. Sí. Sí. El chimpancé un poco no tiene un poco nada que ver con esto, pero en la sociología el chimpancé es un poco más agresivo, es violador, diríamos así, insulta, ¿me entiende? Pero en cambio el bonobo es casi mejor que el humano, porque resuelve con el diálogo, con la persuasión, no viola, etcétera. Eso es interesante estudiar el comportamiento de estos animales. Bueno, doctor, hablemos un poquito de clínica, de la clínica y transmisión. Y transmisión. Bueno, muy bien, me parece porque bien. La clínica de la persona con SIDA es, primero hay una fase aguda. Puede durar, hay un periodo, un pródromo que se llama, y a los 20 días, 15, 20 días o más, aparece un cuadro así medio inespecífico. ¿Te das cuenta que uno por ahí puede no darle... Gripal. No, claro, un estado gripal, con fiebre, dolor de garganta, algunos ganglios. Hay una enfermedad clínica benigna que se llama mononucleosis infecciosa, que a veces pasa desapercibida en los niños, también en los grandes. Tiene unos ganglios, uno pide una reacción en el laboratorio y la certifica, y que prácticamente se cura con un antiinflamatorio. Usted sabe que los virus mucho tratamiento no tienen más bien prevención, ¿no es cierto? Claro. Entonces, a diferencia de las bacterias, de los hongos, que ya hay tratamientos específicos. Entonces pasa desapercibida y bueno, y después aparece, ¿no es cierto?, una fase asintomática, que puede durar de 5 a 10 años. Recién a los 10 años aparece ya la palabra SIDA. Ahí ya
es la etapa final de esta enfermedad. Esto ha traído muchos problemas, porque imagínense cuánto se han recibido transfusiones de sangre cuando no se hacían los estudios, y me acuerdo un caso famoso en Francia donde le dieron la transfusión a personas, pero por ignorancia inculpable. Yo digo que hay dos clases de ignorancia en la vida de los seres humanos, la culpable y la inculpable. Claro. Es una ignorancia inculpable hasta que se demostró de que hay este periodo de latencia que dura y después aparece realmente la enfermedad, ¿no es cierto? Y bueno, ya ahí con la enfermedad ya hay ya desarrollo de enfermedades oportunistas, como digo yo, ¿no es cierto? Hay desarrollo de hongos, ganglios en todo el cuerpo, bajan las plaquetas, hay una pérdida de peso, neuropatía periférica, hasta demencia. Yo he visto cuadros de demencia en el hospital, internados por SIDA. También he visto infinidad de con otros signos, sintomatología, que hoy por suerte tanto no se ve. ¿Y cómo se transmite? Bueno, primero por el contagio, el contacto sexual, ya sabemos, sin protección, ¿no es cierto? Después el compartir agujas, por drogadicción, el compartir agujas, ¿no es cierto? Toma esta, vos dame esta, ¿me entiendes? Después por la transfusión de sangre, como ha pasado. Después también de la perinatal, de madre a hijo, también eso terminó no por un beso, ni tampoco por tomar mate, ¿me entendés? Eso de ninguna manera, salvo que uno tenga alguna llaga, alguna herida abierta, podría existir la posibilidad. Y para no extendernos mucho de este tema, ahora, ¿no es cierto? Dos cosas que me tocó. En una oportunidad asistí a una charla de un médico, pero claro, hacía poco que había aparecido esto, estamos hablando del 90, me parece. Y él nos decía, nos recomendaba a los que trabajamos en emergencia en aquel entonces, que siempre teníamos que usar los guantes, ¿no? Porque él me decía esto, dice, agarra un poco de alcohol, nos daba alcohol, nos refregábamos la mano con alcohol y dice, en algún lugar te arde, y es cierto, en algún lugar arde, un poquito, porque siempre hay una pequeña lastimadura que uno no ve. Bueno, dice, si vos te tocas sangre infectada con el SIDA, por ahí te puede entrar el virus. Puede ser, pero como toda enfermedad, a veces hay que ver cómo está nuestro sistema inmunológico, las defensas, qué cantidad de virus y una cantidad de cosas, ¿no es cierto? Claro, o sea, es una forma de transmisión también. Claro, es una forma de transmisión, sí. Y otra cosa que me pasó también, una vez fui a donar sangre a Buenos Aires. No me acuerdo qué clínica era. Cuando dije que era bombero me echaron flea. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque dice que somos considerados de alto riesgo. ¿En serio? ¿Ah, sí? Por estar en actividad con... Y bueno, pero en este momento, si cualquier enfermedad se te puede diagnosticar en aquel momento. ¿Cuánto hace de eso? Bastante. Bueno, bastante. Está el método años. ELISA, hay otro método más certero para hacer el diagnóstico, está para certificar la hepatitis B, toda una cantidad de cosas, ¿no? Hoy ya eso no. Bueno, y me contabas el caso de una chica. ¿Qué pasa cuando la persona... Claro, eso le quería preguntar. O sea, ¿qué pasa en una persona cuando recibe el diagnóstico de que tiene el SIDA? Bueno, es una situación... A ver, cuando 20 años atrás te decían, es como si te decía, vos te vas a morir ya. Claro. Hoy ya no es tanto. Hoy se ha transformado en una enfermedad crónica, donde el tratamiento es muy valioso y donde este gobierno, ¿no es cierto?, le ha sacado los medicamentos a infinidad de personas que tienen SIDA, ¿no? Y cómo lo afronta. Es muy caro todo el tratamiento del SIDA, Claro. Bueno, lógicamente cuando uno le hace el diagnóstico de HIV-SIDA es una situación que puede llegar a producir un enorme desequilibrio en la personalidad del individuo. Es importante saber cuando vos le das el diagnóstico de HIV-SIDA a todos los presentes acá, que esté un equipo no solamente integrado por médicos, sino también un equipo, aparte del equipo médico, un psicólogo y otros componentes del equipo de salud, porque hay que contener a ese paciente, empieza a tener ansiedad, incertidumbre, angustia, depresión, Entonces
Ahora, la reacción de la persona, ¿no es cierto?, puede ser diversas conductas. Puede ser que se aísle, se aísle, y bueno, por tener, tiene temor a ser discriminado, rechazado socialmente. Entonces otra es que esconde el diagnóstico para proteger a sus allegados, lo esconde el diagnóstico y protege a todos los que lo rodean. Pero se hace el tratamiento y se hace ver. Y por último, puede ignorar y no aceptar la realidad, y bueno, ahí sí, aquí el riesgo es mayor porque puede continuar con la transmisión del virus o infectar a otras personas si tiene relaciones sin protección, ¿no es cierto? Así que, ¿por qué? Porque esa persona se convierte en una catástrofe, en un cuerpo viral. El virus va atacando, el virus, como he dicho en algún momento, es un misterio entre la vida y la muerte, ¿no? Entre la vida y no vida, porque el virus, la bacteria tiene una vida independiente, el hongo es independiente, pero el virus, si bien es un poco vida, pero tiene, para reproducirse, tiene que introducirse en una célula para poder replicarse, vivir y supervivir, ¿no es cierto? Y bueno, ese cuerpo viral entonces es un problema muy grande, pero de ninguna manera esa persona se tiene que aislar, ni tiene que perder el interés, y menos hoy. Interés no hay que discriminarlo laboralmente, de ninguna manera, ni familiarmente, y lo que necesita sobre todo es sentirse escuchado y comprendido, sentirse escuchado y comprendido. Y bueno, con respecto al tratamiento y prevención, ya lo conocemos, ¿no es cierto? El tratamiento y prevención del SIDA. Hoy por hoy la mejor vacuna es el profiláctico. Seguro. Y concientizarse sobre esto, informarse y concientizarse. Bueno. Doctor, ahora vamos a entrar con el tema que vamos a tratar ahora. Pero una pregunta que llegó recién. Una señora dice que tiene diabetes y normalmente la presión se le baja a 8,4, si es normal. No. Por tener diabetes, la diabetes no implica hipertensión ni hipotensión. De ninguna manera. Puede ser que tenga hipotensión. Normalmente habría que hacer unos controles, por lo menos 3 veces por día, y ver, porque como la hipertensión, la hipotensión tiene muchas causas. El tener diabetes no quiere decir que tenga hipotensión. No puede cursar a veces una crisis hipoglucémica, puede dar a veces hipotensión, pero de ninguna manera que tenga diabetes no quiere decir que tenga hipotensión. Estúdiese todas las causas de hipotensión. Claro. Si cualquier cosita me manda por WhatsApp, Chacabuco, 50 9421, y yo le envío todas las respuestas que hay sobre hipotensión. Perfecto. Y otra señora me pregunta algo parecido. Dice, ¿por qué es la hipertensión tiene la presión descontrolada? Nunca igual. ¿Cómo? Hola Marito, ¿por qué es la hipertensión? Tiene la presión descontrolada, nunca igual. Como que se le descontrola la presión. Se descontrola, habría que ver, porque hay claro. personas que se toman con el aparatito y a veces no da exactitud. Claro. Hay que ver si es una hipertensión esencial o secundaria a otras causas. Claro. Claro, son cuadros que a veces, pero necesita un examen médico. A ver, si usted tiene la presión normal, y que hay un hecho de estrés, de violencia que se produce en su casa o en la calle, es probablemente que la liberación de ciertas hormonas, como la adrenalina y todo, ¿no es cierto?, te produzca una crisis de hipertensión. Claro. No crisis, sino un aumento de la presión. Bueno, doctor, antes de entrar de lleno a la temática de sexualidad y eso, de las difusiones sexuales, ¿cómo ha sido vista, enseñada la sexualidad a través de los tiempos? Y aprovecho para preguntarle qué es lo normal y lo anormal de la sexualidad. Bueno, a ver, Mario, este es un tema muy, muy extenso. Yo no sé si vamos a desarrollar todo hoy, pero porque el tema era las disfunciones sexuales. Las disfunciones sexuales son mucho. Vamos a mencionar
¿no es cierto? Y después, si querés, te hablo de la falta de erección en el hombre es una de las disfunciones sexuales. Claro. Pero si querés ya aprovecho y te digo todo, porque las disfunciones sexuales existen tanto en la mujer como en el hombre. Ajá. ¿Me entendés? Diríamos que las disfunciones sexuales son las alteraciones, ¿no es cierto?, que persistente, en alguna de las fases de la respuesta sexual humana, una parte nada más, donde, ¿no es cierto?, decíamos que había el deseo, excitación, se excita, está la de meseta, orgasmo, resolución. La mujer puede ser multiorgásmica, el hombre una sola vez. Decía un profesor mío de sexualidad, dice varios cursos, dice que el hombre que cuenta que varias veces esto, que de aquí queda allá, es en la mesa de café, porque después de un orgasmo, por más que le pongan las mejores mujeres del Maipo, en aquel tiempo no pasa nada, ¿no es cierto? Necesita esa etapa de resolución, en cambio la mujer puede ser multiorgásmica. Bueno, entonces puede ser en una parte en la respuesta sexual humana, ¿no es cierto?, o en su función eficaz. Por ahí, tanto la mujer como el hombre tiene una buena erección, pero ¿qué pasa? Es dolorosa. Entonces es ahí se llama en la función eficaz y puede afectar a uno o a la pareja. Siempre la sexualidad es entre dos. Hasta la masturbación es una relación entre dos, porque uno tiene una fantasía, por decir. ¿Me entiendes? Si vos estás pensando, que se ríe, estás pensando en Marilyn Monroe, y bueno, es una fantasía. Cuando usted dijo de relación entre dos, yo pensaba entre la mano y el pene. Sí, no, eso es como llevas a... La masturbación no es mala, es un medio. Es mala cuando es una enfermedad cuando lo utilizás como fin. Claro. A veces como medio está bien, te permite muchas cosas, no vamos a hablar, habría un programa para hacer de eso, sí. ¿No es cierto? Pero bueno, en ese caso siempre se asocia una fantasía, claro. ¿De acuerdo? Bueno, vamos así a grosso modo. Vos fijate que las alteraciones de la sexualidad, tanto en la mujer como en el varón, te lo menciono. Uh-huh. Después te hablo un poco de la historia de la sexualidad. Por ejemplo, vos tenés la fase del deseo. Afecta tanto al varón como en la mujer. Claro. Puede ser en el hombre puede ser un deseo sexual poco activo, inhibido, ¿no es cierto? Y puede ser en exceso, eso se llama satiriasis. En la mujer pasa exactamente lo mismo. Si la falta de deseo, un deseo hipoactivo, es la frigidez. Uh-huh. Si tiene un deseo exagerado, no me voy a ocupar, es la ninfomanía. Uh-huh. La mujer ninfómana. Después en la fase de excitación, ahí ya viene lo que vos habías preguntado. En el hombre puede ser la disfunción eréctil, o impotencia, o otros trastornos de la erección. Y en la mujer puede ser lo que se llama también frigidez, tiene poca, se excita poco, puede faltar lubricación vaginal, es muy, vos ves que hay infinidad de cuadros. Después viene la fase del orgasmo. El hombre puede tener una eyaculación retardada, esto lo practican mucho, la eyaculación, nosotros los occidentales, viste, todo una vez rapidito, estamos más en las cosas, ellos están a veces tienen otro sentido de la vida, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, ellos acostumbran a dominar la eyaculación y después procrean cuando quieren, ¿no es cierto? Pues entonces, pero en los occidentales a veces hay una eyaculación retardada o no se produce y entra a jugar una patología, o está en el hombre la eyaculación precoz. En la mujer puede no tener orgasmo, puede estar inhibido o no tenerlo. Después hay eso en la fase del orgasmo. Después hay también trastorno por espasmo de los músculos genitales, ¿no es cierto? En el hombre le va a dar un dolor, a veces psicógeno, pero muchas veces real. En la mujer está el vaginismo, el vaginismo, es decir, el intento de penetración en la persona,
le contrae involuntariamente los músculos de la vagina y no puede tener, se llama vaginismo. Después está por dolor, ahí se llama, en la mujer se llama dispareunia, puede tener poca lubricación o haber un desbalance entre el pene y la vagina, puede faltar hormona, eso se llama dispareunia. Después puede haber, hay fobias, esos miedos infundados, ¿no es cierto? Las fobias puede ser, el sexo le puede generar pánico y por lo tanto lo evita, en la mujer, tanto en la mujer como en el hombre. Entonces se llaman trastorno por aversión al sexo, tanto en la mujer como en el hombre, despierta fobia, etcétera, donde el sexo acá adopta una forma de evitación. Después puede haber otras patologías, por ejemplo, puede uno tener, por ejemplo, por aversión al sexo, por una enfermedad médica, puede tener, ¿no es cierto? Entonces no quiere sexo, un trastorno inducido por sustancias, porque la sexualidad, ¿qué busca? Busca la reproducción, el placer, la autoestima, la intimidad, eso es lo importante y sobre todo el amor, ¿no es cierto? Toda relación sexual implica, una cosa es sexo, otra cosa es amor, que es el interés apasionado en toda la persona, y la salud sexual precisamente deriva de ese amor, ¿no? De la integración de los factores psicológicos, sociales, etcétera, que tiene una persona, donde redunda en un mayor bienestar para la persona. No es lo mismo sexo que amor. Seguro. Bueno, entonces ahí tenés todos los trastornos de a grosso modo, Sí. así, digamos, digamos, hablando así a vuelo de pájaro, ¿no? Toda esta patología, ¿no? Y por último, después vemos, ¿no es cierto?, qué pasa. Ahora, vos me decías que te hable un poquito de la historia de la sexualidad. ¿Cómo ha evolucionado esta temática? Y bueno, vos sabés que todo lo que uno transmite, yo a veces en el Ateneo, en la infinidad de charlas que hemos dado, no sobre esto, sino también en política, en todo, siempre hemos, a ver, lo que uno transmite puede ser catastrófico, ¿no es cierto? Apocalíptico, puede ser pedagógico, donde ya uno va enseñando, etcétera, todo así, puede ser también liberador. Entonces, ¿cuál ha sido no me quiero extender demasiado en todos estos problemas, ¿no es cierto? Ahora, vos fijate, con respecto a la historia, apareció un psiquiatra alemán, pero ubíquense en el tiempo ustedes, 1840, 1840 escribe un tratado de psicopatología sexual donde habla de lo deleznable, de lo aberrante que es el sexo. Ahí tiene una visión catastrófica, ¿no es cierto? Que la masturbación, decía en su libro, que la masturbación llevaba a la criminalidad y otras aberraciones, que disminuía la actividad cerebral, que podía llevar a la demencia. Eso fue uno de los grandes psiquiatras alemanes de esa época. Después aparece Freud, ya Freud toma algunas ideas de este hombre, pero ya le da otras características a la sexualidad, ¿no es cierto? No me quiero extender demasiado. Después aparece un famoso médico que vivió en la época de Rosa, ubíquense en ustedes, gobernó Rosa entre 1833, si mal no recuerdo, hasta el 50, y que viene la batalla de Caseros, 52, donde escribió un libro que se llama Fisiología del Amor. Es un renovador en cierta manera que nos acerca bastante a la actualidad, este médico que vivió en la época de Rosa, ¿no? Después viene Charcot, el famoso neurólogo y médico francés, famoso en los libros, muy citado. Este decía que las mujeres que tenían fiebre uterina y todo había que cauterizarle el útero, y los hombres tienen que no es una enfermedad.
a veces sobre todo en los jóvenes, tienen lo que se llaman las poluciones nocturnas, como es, descargan semen durmiendo. Entonces, él aconsejaba para que esto no pasara, que le cauterizaran la uretra, ¿no? Así que fíjese. Después viene otro médico, que era un hijo de un pastor protestante, Eli, que tiene ya, a pesar de todo, tiene una mayor tolerancia al sexo. Él se casa virgen, nunca se había masturbado, pero él dice que las poluciones nocturnas no llevan a la locura, como sostenían otros médicos y otras personas, y que la sexualidad de cada uno es muy particular. Y después vienen los famosos Keynes y lo posmoderno, Keynes ya que estudia, y Master y Johnson, que ya estudian toda esta sexualidad, establecen todas estas anormalidades y anormalidades y normalidades en el sexo. Ya le dan un carácter científico, lo estudian, lo demuestran. Toda esa fase que yo dije del deseo, excitación, meseta, orgasmo, resolución, todo eso es estudiado y demostrado científicamente. Ya eso es otra cuestión. Entonces hay que ver, porque, claro, tampoco no hay que juzgar con el criterio de esta época. En la sexualidad hay muchas cosas, ¿no es cierto?, que hay que destacar. A ver, en el norte argentino antes el padre defloraba a la hija para evitarle, no sé actualmente, voy a ir en algún momento, voy a ver esta temática charlando con personas que saben, a ver si realmente tiene tanta vigencia como antes, para evitarle el dolor que va a tener la hija con el futuro esposo o compañero de pareja. A ver, también en la India, si usted entra, eso yo lo he visto, ¿me entiende? Porque he estado ahí, usted va a ver los padres, la madre, el chico de 7, 8 años, le están acariciando y besando los genitales. Y bueno, eso sería hoy, si usted lo ve en la Argentina o en los países occidentales, mamma mía, ¿no? Lo que piensan. A veces usted sabe que a veces entre el animal y todo lo que existe arriba existe abajo, y lo que existe en la humanidad también existe en los animales. En los animales hay animales que son monógamos para toda la vida, hay poligamia, hay violación, hay homosexualidad, hay prostitución. Hay determinadas, por ejemplo, determinadas monas que solamente te permiten el sexo si vos la limpiás, le sacás los piojitos, toda una cantidad de cosas. Todo lo que existe en el mundo animal existe en lo humano. Es una cuestión a veces de grado, ¿no? Dice que el ser humano se diferencia del animal por lo simbólico y por la crueldad. Es más cruel el ser humano que muchos animales, ¿no? Bueno, con respecto a es tan emocionante todo este tema, porque todo esto, a veces estas personas que apelan al machismo, ustedes saben que, no me voy a detener en esto, pero en la primera sexta o séptima semana de la concepción, todo ser humano es femenino. A la séptima semana, claro, ahí tenemos los cromosomas, XY da mujer, XY da varón, XX da mujer, si mal no recuerdo, pero todo es femenino hasta que a la séptima semana, por estimulantes y se activan ciertos genes de la masculinidad. No voy a nombrar los nombres, llama SKI, MIS, TDF, etcétera. Entonces se activa ese gen y borra todo lo femenino, y si la persona ha sido XY, se desarrolla lo masculino. Así que hasta ahí el falso machismo es incorrecto, ¿no es cierto? Es interesante, ¿no es cierto? Todo esto, Es como hay personas que tienen los dos sexos, hay animales que tienen los dos sexos, hay la perca cabra y otras cosas, actúa como macho y a la vez también como hembra, fertiliza sus propios huevos. Es tan emocionante, tan importante todo esto, ¿no es cierto? Que para que vos veas todo lo que se puede hablar. De esto yo estoy haciendo un resumen muy así, ¿no es cierto? Con respecto a otras cosas, por ejemplo, ¿no es cierto? Vos tenés que pensar que
las discriminaciones que existen injustificadas sobre la persona gay, sobre los homosexuales, sobre las lesbianas, yo creo que hay que comprender, entender, no discriminar a nadie, ¿me entendés? Eso es como si una persona tuviera SIDA, no lo tenés por qué discriminar de ninguna manera, ¿no es cierto? Se ha avanzado mucho en eso, doctor. ¿No es cierto? Claro, se ha avanzado mucho. Vean una película que se llama Filadelfia, muy buena. Ahora, con respecto a esa dimensión, porque uno tiene, el sexo tiene una base biológica, ¿no es cierto?, que todo lo que he visto. Pero después uno tiene una orientación, lo que llama una orientación, que es la atracción emocional, romántica, erótica, afectiva, hacia individuos de determinado género, ¿no es cierto? Puede haber, después viene la identidad de género, y ahí ya hay alteraciones, la sensación psicológica de ser varón o mujer. Por eso, en este aspecto, después vamos a ver que en la identidad, ahora vemos que pasa, y después todo lo que yo aprendí, ¿no es cierto?, la adhesión la rol sexual es una adhesión a normas culturales ya establecidas para el comportamiento del hombre y la mujer. Ahora, ¿cuáles son las patologías sexuales? Y con esto vamos terminando este tema. Uno, las anormalidades, llamámoslo así, vamos a decirla enseguida, vuelo de pájaro, porque hay otras preguntas, una mujer que dice que transpira demasiado, después una pregunta sobre dolor de cintura crónico. Sí. Si vos tenés alteración en la identidad, va a haber, ¿no es cierto?, la psicológica es el transexual, que no hay que confundirlo con el travesti. El transexual puede ser una mujer con un aparato psicológico en el hombre y se desespera por ser mujer, ¿no es cierto? Y se ha visto hasta suicidio, se ha visto personas, yo he participado de Ateneo donde hay hombres, mujeres así, que querían ser mujer, como acá no estaba permitida la operación ni nada y eran condenados, llegaron a cortarse el pene y desangrarse y morirse, esos son trastornos es el transexual, lo psicológico, o al revés. Hoy ya no. Claro. Esto se merece realmente la operación. Después está así, eso es lo psicológico. Y lo orgánico ya hay, eso ya viene a ser lo que es el hermafrodita, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Lo que tienen los dos sexos, puede ser un hermafrodita, un pseudo hermafrodita. Es tan interesante, siempre me acuerdo en un Ateneo de sexualidad que hay mucho sexo aparte. Está el sexo cromosómico, el sexo gonadal, el sexo genital, el sexo de crianza, el sexo social, infinidad de sexualidades, ¿no es cierto? Me acuerdo que contó el profesor, presentó en el Ateneo, había una persona, y yo he visto un caso acá en Chacabuco, en el norte, lo habían traído a Buenos Aires para asistirlo, lo habían inscrito como mujer. Ajá. Y era una forma de pseudo-hermafroditismo, ¿no es cierto? Tenía partes masculina y femenina. Ahí habría que hablar de los caracteres primarios y secundarios que no vamos a hablar. Entonces, claro, lo habían anotado, el sexo de nacimiento lo anotan, y el sexo de crianza. Entonces lo habían anotado y como mujer. Y como era tenía los caracteres primarios masculinos, cuando tiene 11, 12 años en el colegio, 13, claro, empezó como mujer, pero tenía pollera y todo, claro, pero empezó a flirtear, como quien dice, con las chicas, claro, eso produjo un revuelo, como una mujer a otra chica, más en aquella época, claro. ¿Me entendés? Y no era un sexo de nacimiento y de crianza que lo habían, pero era masculino, ¿no es cierto? Así que para que vos veas todas estas cosas, entonces esas son alteraciones de la identidad,
del amor, ¿no es cierto? Eso vendría a ser del amor, son, digamos así, los prerequisitos para una sexualidad armoniosa, que no vamos a hablar porque creo que lo hablamos en otra oportunidad. Después están al trastorno en la reproducción, ya no corresponde a esto, y después están lo que se llaman de las relaciones sexuales, que pueden ser cuantitativas o cualitativa. Cuantitativa, algunas de las cosas que ya lo hemos dicho acá, sí. Todas esas relaciones, todo eso, trastorno del deseo, disfunción eréctil, eyaculación precoz, puede ser en más o en menos, es toda una cantidad de cosas. Y después están las cualitativas, que son, y ahí te aprovecho para definirte, vos me preguntaste en un momento que yo no te dije, todavía no, ahora me viene a la cabeza la pregunta, ¿qué es lo normal y lo anormal? Claro. Ya te digo, tiene cierto relativismo, pero yo diría que normal es lo que no produce dolor, lo que no produce daño en otra persona, claro. Porque si uno está teniendo sexo con un niño, paidofilia, eso es altamente perjudicial, claro. Doloroso, dañoso para la persona, o viola a alguien también. Entonces esas se llaman parafilia, que antes llamaban perversiones. Bueno, hay distintos tipos Hace un ratito atendí un llamado, sí. Donde una señora un poco está alarmada por lo que se está viendo hoy en día de violaciones, de asesinato de chica y demás. Sí. Y dice, ¿por qué el hombre es tan obsesivo con esto del sexo? Son perversiones, lo que usted habla, ¿no? Claro, no, de ninguna manera. Y yo le digo a la señora que precisamente ocurren muchas de esas cosas por no hacerse una enseñanza sexual integral. Ajá. No hay una enseñanza sexual integral. No, hablar de sexo no es hablar de la relación sexual, del coito, por no decir la otra palabra inadecuada. Sí. Es mucho más amplio, es hablar de anticoncepción, de aborto, de todas estas cosas. Probablemente si esto se enseñara, y a veces cuando decís la familia, ¿qué va a estar capacitada la familia? Es mentira, puede haber una minoría que puede orientar en todas estas cosas. Tiene que ir a personas en el colegio y en la casa, si ¿me entendés? Pero tiene que ver todo esto, porque aquella persona que crece con represión y todo, ¿me entendés? Termina haciendo todas estas cosas. Antes ha ocurrido esto también, Son cosas que ocurren, no es como la homosexualidad, siempre existió, no es que ahora una temática de hoy. Claro. Siempre ha existido en la historia de la humanidad. Sí, incluso los grandes guerreros de Carlomagno, cuando iban con el ladero que era homosexual. Uh-huh. Existió la bisexualidad, el bisexual. Uh-huh. Julio César dice que era bisexual. Ustedes lo envidiarían con las mujeres que anduvo Julio César, todo lo que están presentes acá, pero también de lo otro, ¿no? Claro. Las mejores, las princesas, las doncellas, etcétera, mujeres de Julio César, ¿no? Digo todo esto para que... Entonces, si hubiera una enseñanza sexual integral, no ocurrirían muchas de las cosas. Seguirían ocurriendo, como pretender que nunca haya un robo, un asesinato, claro. Pero en mucho menor escala, seguramente, con información, con educación, haciendo que esa persona no se la condene y que consulte, seguramente ocurrirían mucho menos. Si no quieren ni enseñar los anticonceptivos, y yo me pregunto, ¿no es mejor tomar un anticonceptivo que hacerse un aborto? Claro. ¿No es mejor un aborto legal, no es cierto, que un aborto clandestino con todo lo que implica? Infinidad de cosas, Uh-huh. Bueno, ahora, Marito, doctor, sí. Para cerrar este tema, y tengo otra preguntita por ahí. Difusión eréctil. Sí. ¿Que sigan con la azul? ¿Con la pastillita? No. No. Hay que estudiar bien al paciente. Bueno, todos los que están acá, algunos tendrán una difusión eréctil. Hay como 10 personas. Sí, no sé. No digamos nada. Es una cosa íntima eso, ¿cierto? Pero que no es la solución. No es así. Hay que examinar al paciente. Bueno. Puede haber una disfunción eréctil, diríamos así, de distintos orígenes, ¿no es cierto? Puede ser vascular. Puede ser. ¿Por qué mira usted con tanta atención, señor? Ríase. Me presta una atención. Dígalo. Bueno, no está bien que se informe. Puede haber causas vasculares,
¿no es cierto? Puede haber, por ejemplo, la diabetes no controlada influye muchísimo en esto, causas neurológicas, causas hormonales, hay que estudiar a la persona, si es una eyaculación precoz, retardada, si es una falta de erección, etcétera, etcétera, no es cuestión de pastillita, ¿no es cierto? Claro. Lo importante es destacar que una persona que tiene una disfunción eréctil está anunciando con 5 o 10 años anticipadamente problemas cardiovasculares que puede tener. Mirá. Así que sepámoslo. Ajá. Eso es muy importante. Sepámoslo, es muy importante estudiar en profundidad estos temas. Pero como diría... Vos fíjate, hay tantos tabúes en la cuestión sexual. Las mujeres consultan muy poco. Claro. Y yo te puedo asegurar que el 40% de las personas, las mujeres, son anorgámicas. Mirá. No tienen orgasmo, no consultan. Y por ahí, qué sé yo, por mantener la pareja, el esposo por ahí tiene eyaculación precoz y no le dicen nada. Claro. No le dicen nada, no hablo de decirle algo discriminatorio, sino tratar de solucionar el problema. Claro. Todo tiene solución. ¿Tiene solución? Sí, hasta la muerte a veces tiene solución. ¡Ah, la miércoles! Bueno... Marito, doctor, a ver. No, una última pregunta. Llamó una señora recién. Una abuela, dice, una persona mayor. ¿Vio esa... Cualquier cosa, esta persona que tienen duda, me piden una consulta a mí, no médica, charlar conmigo tema, y van al consultorio, vemos, tomando un café. Y le esclarezco más, porque usted comprenda, esta señora, que no puedo extenderme demasiado en esto. No, esta señora me ponía el ejemplo, ¿vio de las llaguitas blancas que salen en la boca a veces, como las astas? A las astas. Bueno, dice que algo parecido le salió del lado de afuera de la vagina. Ah, eso puede, son ampollitas. Una señora mayor, y bueno, habría que ver, puede ser un herpes genital. Ajá. Puede ser un herpes no genital, puede ser depende, ¿no es cierto? Mayor, no quiere decir que por ahí pueda tener relaciones sexuales, ¿no es cierto? Puede ser a veces puede ser una afta micótica, hongo, también puede ser, hay que estudiarla, hay que ver. ¿Eso que ideal un ginecólogo? No sé. Puede ir a un ginecólogo, un médico clínico que entienda de estos problemas. Bárbaro. Bueno. Bien, doctor, tenía la pregunta. Dice, hay una señora que dice que transpira demasiado. ¿A qué se debe? Sí. Y después hay otra persona que dice que tiene dolor permanente de cintura, que toma antiinflamatorio y se le va, pero luego le vuelve el dolor. Bueno, a ver qué te parece. El de cintura lo conozco en profundidad, el dolor lumbar. Pero lo dejamos para el jueves que viene. Bueno. Aunque ya podemos... vamos a ver cuánto te cotiza ahora para el calle. Falta para fin de año todavía. Que falta. ¿No es cierto? Acá todos los presentes. Aparte le digo... Cuando tiene que pagar algo anoche, comimos con unos amigos y le tocaba pagar él, ni apareció. Aparte usted es como Macri. Usted es como Macri. No, va por la reelección. Yo no soy Macri. Pero va por la reelección, doctor. Por favor. Lo volvemos a elegir el año que viene. Como dice el intendente, como dice, yo soy Macri, carajo. Dice, pero usted va por la reelección, lo volvemos a elegir el año que viene. Tenemos este D'Aleto también que va de un lado para el otro. Pues lo digo así. ¿Cómo se llama eso? Panqueque, dice acá la gente. Bueno, pero lo decimos. Hable de la transpiración, no se ponga nervioso. Bueno, escuchame una cosita. Es una... transpirar es una cosa. Ahora, cuando uno tiene un exceso de transpiración, ¿no es cierto? Que trae una alteración de la calidad de vida de la persona, que transpira en demasía, ¿no es cierto? Ya entra a ser una patología que a veces está subdiagnosticada, no se le da la importancia, lo quieren combatir con desodorante, etcétera, ¿no es cierto? Y bueno, esto se manifiesta, ya se llama, si es una transpiración excesiva y afecta determinadas zonas, ya se convierte en una patología. Generalmente en las axilas el 60%, en las palmas de la mano, en los pies, en la frente. La transpiración es normal, pero la sudoración excesiva requiere tratamiento. Ahora, si a esa
a ese exceso de, más o menos lo padecen un 3-4% de la población. Si a esa persona se le agrega, digamos así, se contamina, da mal olor, eso se llama bromhidrosis, mal olor. Y es una disfunción de las glándulas sudoríparas, ¿no? De las glándulas exócrinas. Así que, y el tratamiento, a esta señora le decimos que hay tratamiento, no me quiero extender demasiado, existe, ¿no es cierto? Puede ser primaria de entrada o después puede ser que apareció después, puede haber otra enfermedad en juego. Hay que examinarlo bien, y los tratamientos, el Botox anda muy bien. Hay más para hablar, pero Marito, ya son casi una hora, doctor, que hemos hablado. Lindo, dejamos lo de la lumbalgia. ¿Lo dejamos para el jueves que viene? Bueno, doctor. No me digas más así la renovación vos, No, yo lo que le digo es que lo renovamos a usted. Usted es candidato firme nuestro para el año que viene. ¿Y si me postulo también candidato a intendente? Yo lo voto. Ahí está. ¿Usted? Ahí vamos. También todo acá. Más vale. El doctor Nelson Coronel pasó por los micrófonos 89.5 en esta linda costumbre de los micros de salud que tenemos los jueves. Bueno.